Y las medidas alternativas a la prisión preventiva. El término arraigo en derecho significa prohibición de salida del país para una persona extranjera. Sin embargo, hoy ese término ni siquiera existe en el proceso penal ecuatoriano, en la ley penal. Es un término que se ha generado, que se ha inventado conjuntamente con ciertas circunstancias para el derecho procesal penal. Sin embargo, los arraigos en la costumbre y en el litigio significan todos los justificativos o todas las pruebas que presentemos para demostrar que el procesado, el detenido, es una persona proba, honesta, que no se va a fugar, que va a presentarse al proceso penal y que posiblemente cumpliría la pena. Las medidas alternativas en el sistema procesal penal ecuatoriano hacen referencia, y hay que hacer la diferencia, a la sustitución de la prisión preventiva. Hay que referirnos a la revisión de la sustitución preventiva, a la revocatoria de la prisión preventiva. Hay que referirnos también a la suspensión de la prisión preventiva. No solo ello es importante, hay otros elementos o instituciones jurídicas por las cuales se puede sustituir una prisión preventiva. ¿Qué es la suspensión? ¿Qué es la sustitución de la prisión preventiva? La sustitución de la prisión preventiva es aquella en la que se solicita al juez a través de los arraigos, es decir, de aquella prueba de que el patrocinado es un hombre probo, para que éste dicta medidas alternativas a la prisión preventiva. Estas medidas pueden ser prohibición de salida del país, puede ser la presentación periódica ante la fiscalía o ante el juzgado o ante donde la autoridad que ordene el juez, puede ser la colocación del dispositivo electrónico o grillete. En este sentido, debemos manifestar cuando procede cuando la pena es menor de 5 años. Se puede sustituir la misma. ¿Qué pasa si la pena es superior a los 5 años? Una medida de sustitución a la prisión preventiva es el arresto domiciliario. Es decir, la persona puede estar en su domicilio con custodia de algún miembro de la Policía Nacional en los siguientes casos: cuando la persona está embarazada, hasta 90 días después de dictar la sentencia, 90 días más cuando tenga un niño que tenga alguna enfermedad y requiera cubrir su tratamiento y estar presente para su asistencia por la madre. También está para los adultos mayores, es decir, mayores de 65 años. También está para las personas enfermas, con discapacidad en un 80%, enfermedades catastróficas, terminales. Dicho esto, debemos manifestar qué son o cuáles son, mejor dicho, los arraigos que debemos presentar para sustituir la prisión preventiva. Pero antes de manifestar cuáles son esos arraigos, debemos referirnos nosotros a la otra figura, la revisión de medida. La revisión de medida es otra figura jurídica que sustituye a la prisión preventiva. Y esto se da solo y exclusivamente cuando hayan nuevos hechos durante el proceso. Esta se puede solicitar dentro de la instrucción fiscal o durante el tiempo hasta cuando se llegue a la etapa preparatoria de juicio. También está la figura de la suspensión de la prisión preventiva. La suspensión de la prisión preventiva se da a través de la figura jurídica de la caución. Se suspende la prisión preventiva cuando se entrega como caución
una prenda, una hipoteca, dinero en efectivo, una garantía de una institución financiera. Precisamente esto va a garantizar que el procesado esté dentro del proceso, acuda al proceso y obviamente en caso de ser llamado a juicio, esté presente para su juzgamiento. Tenemos también otra figura jurídica que hace referencia a que sí se puede sustituir la prisión preventiva, como es la acción de habeas corpus. A través de la acción de habeas corpus podemos solicitar nosotros en la audiencia ante la Corte Provincial de Justicia que se sustituya la prisión preventiva. También aquí hay que presentar los arraigos. Como figura constitucional, el habeas corpus. Tenemos también la figura de la caducidad de la prisión preventiva. Esta viene a revocar la prisión preventiva. Caducidad es decir que pasó el tiempo de 6 meses en delitos menores de 5 años y en un año en delitos superiores a los 5 años. El juez tiene que ordenar la caducidad de la prisión preventiva, la inmediata libertad, llamando, por supuesto, dejando una medida sustitutiva, como sería la de firmar periódicamente o inclusive el grillete y la prohibición de salida del país. En este sentido, debo hacer referencia, hay varios casos en el país cuando se ha caducado la prisión preventiva, es una sanción gravísima que consta en el código referente a la función judicial, en donde la sanción es de destitución, una multa de $10,000. Pero en la práctica, cuando se tratan jueces de la Corte Nacional, ni siquiera se les toca, no se les hace absolutamente nada. Cabe mencionar que los arraigos no se presentan en todas las figuras jurídicas que he mencionado. Únicamente se presenta cuando pedimos la sustitución de la prisión preventiva. ¿Cuándo pedimos la sustitución? Puede ser el momento de la flagrancia o el momento de la audiencia de formulación de cargos. Ahí podemos pedir la sustitución de la prisión preventiva. Podemos pedir en habeas corpus o al momento de la audiencia de apelación a la prisión preventiva. Bajo las siguientes circunstancias: arresto domiciliario, arresto familiar, arraigo familiar, arraigo social, arraigo laboral y por supuesto el arraigo judicial. ¿Qué significa? En el domiciliario significa que el ciudadano tiene un domicilio fijo, una residencia a la cual acude. En el laboral hay que demostrar que tiene un trabajo o que es jubilado. Todo esto se le hace mediante documentación notarizada. Se lleva la documentación ante un notario, los certificados, declaraciones juramentadas o la copia de la escritura de la vivienda, certificados de luz, agua, teléfono. Además, certificados laborales, como son también facturas, notas de venta, todo documento que se crea necesario. Antecedente judicial, ¿por qué? Porque el antecedente o arraigo judicial que él no haya tenido o no esté en proceso otro delito, otro proceso penal. ¿Qué en cuanto a la probidad? La probidad se la aprueba precisamente con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, quienes vayan a declarar ante una notaría y hagan la declaración juramentada o una información sumaria, indicando que el ciudadano es un hombre probo, honesto, capaz de comparecer y responder ante la justicia. No es necesario que vayan testigos con esas pruebas de arraigo ante las audiencias. También podemos pedir nosotros, ya no la sustitución, durante el proceso, en la instrucción fiscal, lo que podemos pedir es la revisión de medidas, la revocatoria de medidas, la sustitución de medidas. Pero si es que una vez que baja ya de la apelación de la Corte Provincial de Justicia, precluye en cuanto a la primera sustitución, podemos volverle a pedir 2 o 3 veces más ante el juez una nueva sustitución de medidas. Resulta que en la primera audiencia no se le concedió porque no habían suficientes arraigos. En la segunda audiencia deberíamos llevar todos los arraigos que ya hice mención, con lo que el juez tendría que justificarse plenamente
para poder establecer una medida alternativa como las ya mencionadas a la prisión preventiva. Cabe mencionar qué momento no se puede dictar prisión preventiva. La prisión preventiva no se puede dictar cuando los delitos son menores a 1 año de privación de la libertad. Tampoco se dicta la prisión preventiva en delitos de acción privada. Tampoco se dicta cuando existen contravenciones, en delitos de contravención. No se dicta la prisión preventiva. Y obviamente hay que hacer referencia a las medidas alternativas a la prisión preventiva. No caben estas cuando afectan a la integridad, a la indemnidad sexual, por ejemplo, a la violación, a los delitos que van en contra de la violencia a la mujer y al núcleo familiar. Ahí no caben las medidas alternativas o la sustitución de la prisión preventiva. ¿Qué instrumentos debemos utilizar nosotros como arma jurídica para solicitar la misma? Fundamentalmente, hay un instrumento internacional que se denomina las reglas de Tokio. Estas reglas de Tokio precisamente establecen los motivos y una serie de reglas por las cuales podemos argumentar como ley internacional, como instrumento internacional. Recomiendo, en la Corte Interamericana constan todas las leyes internacionales de derechos humanos, entre ellas las famosas reglas de Tokio, que precisamente hacen referencia a los principios. Uno de los principios para regular la alternativa a la prisión preventiva es el criterio de necesidad. ¿Qué es el criterio de necesidad? Es aquel que en forma razonada, en forma motivada, analiza si es o tiene o no peligro el ciudadano de darse a la fuga, si es un hombre peligroso que no comparecerá a la audiencia de juzgamiento, o si puede o no cumplir la pena. En la práctica profesional, porque hay muchas cosas de las que yo digo que no constan en la ley, no constan en la Constitución. En la práctica profesional, ¿qué pasa cuando se dicta una medida alternativa? Se preguntarán, ¿hasta cuándo dura la medida alternativa? La medida alternativa, ya sea suspensión, revocatoria o cualquiera de las otras formas alternativas a la prisión preventiva, llega hasta la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales. Sin embargo, en la práctica se supone que ya dictan la sentencia y tiene que ejecutoriarse. No, tiene que estar ejecutoriada la sentencia, es decir,